En el nombre de Jesús, gente. ¿Cómo está? ¿Están bien? ¿Se sienten bien? ¿Sí? Fueron 15, 20 minutos de búsqueda, ¿sí? Amén, en nombre de Jesús. Hola mis hermanas, ¿cómo están? Tanto tiempo, señora Mabel, señora Ana María. Aquellos que están por primera vez sean bienvenidos, ¿sí? Aquellos que no nombré, sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Mi señora, Dani, Diomar, ¿sí? En el nombre de Jesús, y aquellos que no me saltan. Hoy vamos a estar hablando de algo que yo quiero que entienda esto primero, gente. Que acá no estamos para criticar ni para juzgar a nadie, ¿sí? Lo que hacemos acá es enseñar, ¿sí? Jeremías, él explicaba en ese tiempo, ¿sí? Lo que justamente yo puse ahí, de los falsos profetas, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene un espíritu y Dios les dio uso de razón, ¿sí? Y discernimiento. Por eso yo quiero que hoy lo que yo voy a hablar, yo quiero que usted lo sepa discernir, ¿sí? En el nombre de Jesús. Y esto es para que usted se cuide, ¿sí? Porque si en ese tiempo ya existía, y mire cómo lo va a describir, se va a quedar asombrado cómo lo va a describir. Acá está mi esposa acá al lado mío conmigo, y ella también va a estar hablando un poco, ¿sí? En el nombre de Jesús de esto. Amén. Después que yo termine de leer, ¿sí? Si usted quiere entrar al vivo y comentarme alguna experiencia que usted tuvo con alguno de estos, de alguna de estas personas, ¿sí? Que lamentablemente están confundidas, ¿sí? Que orando, pidiendo a Dios por ellos en el nombre de Jesús, Dios va a obrar también, ¿no? Recuerden que todos somos sin excepción hijos de Dios, ¿sí? Todos somos del Señor. Él nos dio este espíritu que tenemos acá adentro, y el día de mañana va a ser enjuiciado. Así que yo quiero que abra la Biblia en el libro de Jeremías, ¿sí? Como para que usted entienda. Y lo vamos a leer detenidamente en algunos puntos que en el cual a usted también le va a interesar mucho, ¿sí? Y yo quiero que preste mucha atención, porque es algo que Jeremías hablaba en ese tiempo. Pero mire qué coincidencia que en estos tiempos está pasando lo mismo que pasaba Jeremías en ese tiempo, ¿sí? Abra la Biblia de Jeremías capítulo 23, del versículo 16 al 30. Vamos a estar leyendo, ¿sí? Y vamos a relacionarlo un poco con Primera de Juan capítulo 4, ¿sí? Del versículo 1 al 6. Pero ese lo vamos a leer recorrido, porque lo vamos a relacionar con lo que vamos a estar leyendo. Y esto es lo que usted tiene que aprender, la palabra de Dios, ¿sí? Amén. La búsqueda del Espíritu Santo es para fortalecernos, obviamente, ¿sí? Orar y buscar la presencia de Dios. Pero ahora lo importante es que usted preste mucha atención lo que vamos a estar leyendo, ¿sí? Después, si usted quiere subir al vivo, yo lo subo para que estemos hablando de su experiencia que usted tuvo en una iglesia o en algo, ¿sí? Y vamos a relacionarlo con lo que estamos hablando. Mire lo que dice el libro de Jeremías en la NBI, ¿sí? Nueva NTV, Nueva Traducción Viviente, ¿sí? La Biblia. Mire lo que dice, presta atención. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Dice así: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Nosotros, gente, ¿sí? Recuerden que Jeremías está hablando en ese tiempo, pero recuerde que eso lo vamos a relacionarlos a este tiempo también, ¿sí? En lo que nosotros estamos pasando hoy en día. No escuchen, mire lo que dice, ¿no? No escuchen a estos profetas cuando ellos le profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor y siguen diciendo a los que desprecian mi palabra: no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Vamos a detenernos ahí. Bueno, vamos a leer un versículo más. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen: no les sucederá nada malo. Yo te declaro, yo te bendigo. El Señor me dice, yo hago esto, yo hago lo otro. El Señor me dice que si vos das el diezmo, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar un auto, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello. A eso se está refiriendo.
No se preocupen, dice, ¿no? Ese falso profeta. El Señor dice que ustedes tendrán paz. No hablan de parte del Señor. Hay muchos que hacen show con la palabra de Dios. El Señor me dice, números. El número 18, el nombre ciclano, fulano. Gente, miren lo que dice. Vamos al libro de Juan, primera de Juan. ¿Sí? Capítulo 4 del 1 al 6. Miren lo que dice. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Póngalo a prueba para averiguar si el Espíritu que tiene realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tiene o no el Espíritu de Dios. Y ahí viene. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Nosotros tenemos que tener certeza de lo que el Señor hizo con nosotros para poder hablar de Él. Yo no puedo venir a hablar de usted, de esto, si Dios no hizo nada en mi vida. Yo no puedo mostrarle a usted un Dios, ¿sí?, cuando realmente no hizo nada en mí. Entonces se da cuenta cómo se relaciona a lo que vamos. Por eso usted tiene que tener los ojos abiertos y prestar mucha atención, gente. Usted no tiene que seguir una religión. Usted tiene que seguir a este Dios que habla en la Biblia. A este Dios vivo, a este Dios que usted tiene dentro suyo, en su corazón, en su mente, en su espíritu. Recuerde que todos vamos a prestar cuenta delante de Dios. ¿Para qué se rasgó ese velo en el templo? Un velo que tenía 18 metros de altura la cortina. Y era una cortina gruesa, una tela que no se podía cortar con nada. Cuando el Señor Jesús resucitó, cuando el Señor entregó su espíritu, murió, ese velo se rasgó diciendo que usted no iba a necesitar más un lugar para buscar la presencia de Dios. ¿Se acuerda cómo se llamaba la mujer esta que encontró en el agua? ¿Qué fue? La mujer samaritana. Gracias, amor. La mujer samaritana, si usted presta atención en la historia de ella, en un momento ya le dice, ¿no?, que ella no iba al templo a adorar porque ella no podía ir así como estaba, porque para ello era una mujer. Ustedes saben que de distintos pueblos se chocaban, ¿no? Entonces llega un momento que Dios le dice que ni va a haber lugar, ni acá ni en Jerusalén, para buscar la presencia de Dios. Quiere decir que la presencia la vamos a poder buscar en cualquier lado, gente. Ojo, no estoy acreditando que no hay iglesias que no hablen de Dios verdaderamente. Sí que hay, claro que sí, gente. Claro que hay. Pero yo desacredito a estas personas que se disfrazan y que quieren su plata, su dinero. Si Jeremías lo pasaba en ese tiempo, mire ahora las cosas que están aconteciendo, gente. Pastores que se disfrazan, que tienen muchos problemas, muchos casos de pastores, entre comillas, ¿no? Porque si uno es pastor, uno es convertido, uno es a Dios totalmente, 100%. ¿Podemos tener debilidades? Claro que sí, porque somos hombres. Profetas, apóstoles que ya no existen. El último fue Juan. Entonces hay muchas cosas, gente, que tenemos que leer la Biblia para que nadie nos venga a engañar. Sigue diciendo más. Dice así, versículo 18. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Miren, dice, con símbolo de exclamación, el enojo del Señor estalla como una tormenta.
como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine todo lo que Él tenía pensado en los días futuros. ¿Qué está hablando? Nosotros acá. Ustedes entenderán todo esto con claridad. Yo no envío a estos profetas, sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubiera estado en mi presencia y me hubiera escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Y es lo que justamente hacemos acá en Predicas y Enseñanza. ¿Por qué es que hay poca gente? Porque no quieren escuchar la realidad. Gente, la verdad duele y a mí también me duele, porque no solamente para usted esto, es para mí también. Y la verdad duele y todos los días estamos buscando, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Sabemos que Él se entregó en la cruz por nuestros pecados. Sabemos que la salvación no se pierde. Pero también esa es una excusa que el cristiano que tiene doble personalidad busca la excusa para pecar si sabe que Dios va a perdonarlo. No, pero no es así. No es así. No tenemos que buscar esa excusa. Tenemos que buscar una dirección y tratar de no pecar, de no llevar, porque el pecado lo lleva a la muerte. El pecado lo va a destruir, gente. El pecado es una enfermedad por dentro, que no lo ve. Enferma su alma, enferma su espíritu. Y por eso tenemos que saber discernir las cosas, gente. Dios nos dio uso de razón. Use también la inteligencia, la sabiduría. Porque el libro de Proverbios nos habla mucho sobre eso, que debemos tomar la sabiduría como nuestra hermana, como una parienta, tenerla al lado de nosotros, porque eso es lo que nos va a hacer tomar buenas decisiones. A veces tenemos problemas, gente, ¿sabe por qué? Porque tomamos malas decisiones en el pasado y ahora lo estamos sufriendo porque es lo que sembramos. Es cuestión también de usar un poco la cabeza, ¿sí? Amén, gente, en el nombre de Jesús. 22. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado de mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. No podemos escapar, gente, de nada. Por eso estos tiempos son para que usted se relacione con Dios. Usted tenga una relación íntima con Dios. Usted hable con Él. Jeremías lo está diciendo. Dios está hablando a través de su palabra a usted hoy. Tenga mucho cuidado. Cuide mucho su vida espiritual, es lo que siempre les digo. El diablo viene por eso. El diablo va a poner de todo. La maldad, la avaricia, la corrupción, los delitos, los crímenes, los asesinatos, las violencias, los vicios. Cada vez peor, gente. Cada vez peor. Hola, mi hermana Reina, ¿cómo le va? Buenas noches. Señora Graciela, ¿cómo le va? Buenas noches. Aquellos que están entrando también, buenas noches, sean bienvenidos. He oído, dice el versículo 25, a estos profetas decir, escuche esto, mire, presta atención. Escuchen el ensueño que Dios me dio anoche y después pasan a decir mentiras en mi nombre. Ahí está porque usted tiene que tener mucho cuidado con los sueños. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Y tiene que saber discernir. ¿Por qué, gente? Porque no todo Dios no se va a manifestar a través de los sueños. Porque si no, todos estaríamos ansiosos y desesperados por dormirnos para hablar con Él. No. Dios se va a manifestar a través de su palabra.
y a través de otras formas. Pero hay personas que viven pensando, viven creyendo en los sueños, y a veces por creer más en esas cosas les terminan pasando, porque la persona es muy supersticiosa. Lo está diciendo Dios, lo está diciendo Jeremías, lo está hablando. He oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche. ¿Y cuántas personas esperan que un profeta les revele? Claro, Dani, exactamente, mi hermano. Exactamente, Dani. Ahora lo subo, Dani, si usted quiere subir un ratito. Ahora lo subo, ahí termino de predicar que estamos hablando de esto. Y lo subo, vamos a hablar de las experiencias, ¿sí? Si usted quiere, Dani, subir, me avisa, yo lo subo, ¿sí? Y después pasan a decir mentiras en mi nombre. Y una pregunta, mire la pregunta. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos, pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados a rendir culto a los ídolos de Baal. Mire cómo lo relaciona a Dios. ¿Se da cuenta, gente? ¿Por qué debemos cuidarnos? ¿Por qué debemos prestar mucha atención? ¿Sabe lo que pasa? Como hablábamos con mi hermano Dani la otra vez, que los malos de las películas y los que estamos mal espiritualmente somos los que no vamos a una iglesia. Sí, no, tranqui, coma tranqui, mi hermano. Entonces, son muchas las cosas que pasamos junto con mi esposa, que no dan para contar, ¿sí? Pero son muchas las cosas que tenemos como experiencia. Vivimos dentro de una iglesia por 15, 14 años, mi esposa más, 15, yo 10. ¿Y conocimos a Dios adentro de esa iglesia? Claro que sí, gente. Conocimos a Dios porque llegamos desesperados, llegamos abatidos, angustiados, tristes, con muchos problemas. Claro que sí. Como hablaba con mi mamá la otra vez, o con mi hermano hoy cuando veníamos en el auto, que yo lo llevé a la iglesia, ¿sí? Mi hermano es discapacitado, él se hace diálisis y yo lo tengo que llevar. Lo llevo a la iglesia y los domingos y lo traigo a la iglesia donde yo iba. Pero yo a ellos no los prohíbo que vayan. Yo no les prohíbo que vayan. ¿Por qué? ¿Para qué? Si ellos se sienten bien, amén. ¿Qué voy a hacer? Y con él veníamos hablando justamente de todo esto, ¿sí? Del tema de la salvación. Y yo no es que estoy en contra de la iglesia. Ya lo vuelvo a repetir. Yo estoy en contra de esa gente que engaña a otros, que usan el nombre de Dios para engañar a las personas. Yo me fui justamente porque, bueno, tuve un problema con el pastor de la iglesia en ese tiempo, ¿sí? Y nos fuimos por eso con mi esposa. Que muchos de ustedes por ahí pasaron de distintas formas dentro de las iglesias, pero se preguntaron lo mismo que yo y mi esposa nos preguntamos. ¿Cómo una persona siendo de Dios puede estar ahí, en el lugar que está y lo que dijo? Pero ¿sabe lo que pasa, gente? Como veníamos hablando con mi hermano, vamos a encontrar siempre inconvenientes y problemas dentro de las iglesias. En todas. No hay ninguna que sea perfecta. En todas. Vamos a encontrar ciertas circunstancias. Vamos a juzgarla a la iglesia. Porque está el hombre. Pero a Dios no lo podemos tener encerrado en cuatro paredes. ¿Se entiende? El Señor está en todos lados. En todo momento. Una persona a mí me dijo que saque mi orgullo, que rompa mi orgullo y vuelva de nuevo, ¿sí? Muchos me dijeron que estoy mal espiritualmente, que estoy endemoniado. Uf. Gente, yo siempre me hice esta pregunta. Hace 1 año y medio que no vamos, ¿no? A ningún lado. 1 año. Sí. ¿No? No fuimos a ninguna iglesia. Hemos ido a otra y no nos gustó. Entonces a través de la palabra el Señor habló y el Señor comunicó y el Señor dijo.
No necesitamos lugares para ir a buscar la presencia de Dios. ¿Por qué siempre tenemos que estar bajo un sistema, bajo una religión? Tenemos que entender esto, gente, que si el Señor comunicaba en ese tiempo esas cosas, mire cómo esa palabra se relaciona en estos tiempos con las cosas que estamos viendo y pasando. Hace poco vi un caso, ¿sí?, en TikTok, de un pastor que abusaba, ¿sí? Abusaba. Pastor que robaba. Pastor que engañó muchísima gente. Casos y casos que conocemos también junto con mi esposa dentro de la iglesia. Y más ella, que tenía más tiempo que yo. Entonces, gente, tenemos que entender esto. Si usted busca la presencia de Dios, ¿sí?, Él va a estar siempre con usted. Deje de creer de las cosas que le dicen de usted. Ya, déjelo a un lado eso. Y busque. Busque. Dios los ama como son. Dios los necesita a usted como un soldado acá en la tierra para ganar almas, para que esto se distribuya. Dios necesita que usted sea un discípulo de Él. Necesita el evangelio que se expanda. Mire lo que sigue diciendo. Versículo 28, ¿sí? Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazo una roca. Ahí se está refiriendo a las personas cuando se convierten, ¿no? Obviamente. ¿Cuántos de nosotros acá, todos llevamos un proceso, ¿sí? Y todos nos libramos de esos pecados que nos tenían atados, de esas cosas que nos impulsaban a hacer cosas malas, cosas oscuras. Yo conozco gente. Mi propia madre vivía en los brujos. Yo incluso fui llevado a los brujos porque yo cuando era chico tuve un problema que se llamaba desnutrición, ¿sí? Incluso estuve internado, me acuerdo, en el Garrahan 3 meses, si no me equivoco, 4. Y me acuerdo que mi madre me llevó a un umbandista, Miguel creo que se llama, mire cómo me acuerdo el nombre. Y me acuerdo que ese hombre le decía a mi mamá, y yo siendo chico, ella decía que lo que ella me estaba haciendo yo no creía, y que por tanto no podía hacer eso en mí porque no creía, aunque igual lo terminó haciendo. Yo me acuerdo que agarró como un plumero y me pasó por el cuerpo. Decía que me habían hecho un trabajo, una hechicería, que mi mamá esto. Me acuerdo que a mi mamá le pasó un huevo por el cuerpo y el huevo salió todo podrido. Y todas esas cosas. Eso cuando no conocía a Dios mi mamá, ¿no? Después ya me llevó al Garrahan y resulta ser que teníamos un médico muy bueno que se pagaba, pero bueno, mi mamá tuvo que recurrir ahí con mi papá y pude ser curado, y lo único que me faltaban eran vitaminas y me levanté con eso, gracias a Dios, ¿no? Así que no era ninguna hechicería, ninguna brujería. Entonces, gente, tenemos que tener cuidado porque va a haber momentos que vamos a estar desesperados, va a haber momentos que no vamos a ver qué hacer y vamos a ir a lados que después nos vamos a agarrar la cabeza, gente. Cuando usted pisa uno de esos lados, esos lugares, usted va a traer millones de demonios en su espalda. Y crea lo que se le digo, lo que le estoy diciendo. Yo y mi esposa y yo, tenemos muchas experiencias sobre lo que es la liberación espiritual. Y sabemos, no todo, pero entendemos y comprendemos lo que un mal, lo que un demonio, lo que un espíritu puede hacer en el cuerpo de una persona. Por eso tiene que cuidarse mucho, ¿sí? Y cuidarse donde usted va a visitar. Busque de Dios, busque que Dios le dé dirección, hable con Él lo está escuchando, gente, entienda eso. Entienda que los oídos del Señor están atentos a usted. En donde usted pida, donde usted ore, Él va a acomodar todo. Pero crea en su oración, porque hay gente que se desprecia, hay gente que no se ama. Y usted se tiene que amar.
Porque si usted no se ama, ¿cómo va a amar a Dios? Soy así, No importa si usted es negro, si es gordo, si es blanco, si es rubio, si le falta un brazo, si tiene un brazo torcido, si le faltan 2 piernas, si le falta... No importa. Usted tiene un espíritu adentro que Dios se lo dio. Y si ese espíritu está fuerte, su cuerpo, toda su vida va a estar bendecida. Lea la Biblia, gente. La Biblia le va a abrir los ojos, los va a despertar. E inclusive usted que está dentro de las iglesias, deje de sufrir y busque de Dios. Busque de este Dios verdadero. Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Yo estoy en contra de estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Despierte, gente. Despierte. Cuidado donde usted está, donde usted pisa. La mayor forma y la mejor forma es hacer lo que decía en Primera de Juan, capítulo 4 del 1 al 6. Yo le recomiendo que lea. ¿Qué dice? Que probemos los espíritus. ¿No dice eso? Queridos amigos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pongamos a prueba para averiguar si el Espíritu que tiene realmente proviene de Dios. Tienen que probar, gente. ¿Y cómo hago eso, mi hermano? Se da cuenta, gente. Es cuestión de solo cuando usted entra en la iglesia, ven el show que hacen y lo que menos hablan es de arrepentimiento, es de que usted tiene que acercarse a Dios, es de que usted tiene que buscar el Espíritu Santo, es que usted tiene que llamarlo a Dios, es de lo que único que va a usted escuchar hablar es de sacrificio. Esos son los falsos profetas. Usted lo único que va a escuchar es que si usted no da el diezmo no va a ser bendecido. Ojo, entienda esto, si usted quiere diezmar en la iglesia, diezme, es su plata y usted puede hacer lo que usted quiera. Ahora, si usted siente que así es bendecido, sígalo haciendo, amén. Pero la Biblia enseña que el diezmo ya no existe en estos tiempos. El diezmo pasó a ser una ofrenda. Y eso se da de corazón. Ningún pastor en la iglesia puede obligar a usted a hacer eso, a dar el diezmo. Ningún pastor puede escribir nombre y apellido, fecha que usted nació y cobrarle todos los meses un diezmo. No existe eso, gente. La Biblia no habla nada de eso. Despierte, deje de ser tonta, tonto. Basta de esas cosas, gente, madure. ¿Cómo Dios me bendice a mí no yendo a la iglesia? ¿Por qué? Yo no tendría que ir a la iglesia para que Dios me bendiga. Usted no se puede imaginar, gente, como decía en la oración, a veces no alcanza la vida de agradecerle a Dios. Incluso ya le estoy agradeciendo por poder respirar. Cuando las personas tienen una experiencia muy fea, hasta se agradan de caminar nomás. Usted sabe a lo que voy. Usted que es persona grande, lo que usted anhela es tener fuerza en su cuerpo, porque a medida que el cuerpo avanza se va desgastando. Hoy el Señor habló esto sobre los falsos profetas, los falsos apóstoles. No hay nada que explicar. Fue directo y sencillo. Se entendió, gente. Sí. No estamos a modo crítica ni juzgando a nadie. Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y debemos orar mucho. En el momento que usted pueda ayunar, ayune también para fortalecer su espíritu. Y recuerde esto, la salvación no se pierde, pero tampoco es una excusa para que usted vaya a pecar.
Sí, recuerde que el pecado es la muerte y eso va a traer consigo una enfermedad. ¿Cuántas personas que conocemos, ¿sí? Y que conozco y que me incluyo, porque yo también erré, yo también pequé, gente? Yo no soy un angelito. No, gente. Yo también tuve mi vida vieja, mi vida errada. Yo también tuve experiencia del pecado, dolor en los huesos, enfermedades que traía por pecar. Y muchos de los problemas de las personas son porque ocultan el pecado y no lo hablan con Dios. Porque si usted confiesa su pecado, Él es justo para perdonar. Y vas a ver, yo te juro delante de Dios, ¿no? Que tu cuerpo va a empezar a curarse. Pero tenemos que aprender a confesar, gente. Muchas veces las personas confían en otras personas y después se terminan enterando todo el barrio completo de sus problemas. Cuénteselo a Dios. No se lo cuente a nadie. A Dios. Él es el único que puede sanar su vida. Él es el único que puede curar sus proyectos, sus negocios, su vida completa. Si usted deja todo en las manos de Él, Él va a obrar. Él se va a manifestar. Amén. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ustedes ya lograron la victoria sobre esas personas. ¿Sobre cuál? Sobre los falsos profetas. Porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¿Cuál es ese espíritu que vive en el mundo? El diablo. Esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo le presta atención. En cambio nosotros pertenecemos a Dios. Y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. ¿Se entendió, gente, lo de hoy? ¿Sí? ¿Se entendió? Hable, no tenga vergüenza, gente. Hable conmigo, comente lo que usted quiere hablar. ¿Quiere entrar en el vivo a hablar sobre una experiencia que usted tuvo y me quiere contar? Yo lo entro. Quiere entrar, me avisa acá y yo lo meto para hablar un poco, ¿sí? Pero es así, gente. Tenemos que tener cuidado, cuidar mucho nuestra vida, ¿sí? Amén. Dios nos dio algo que se llama Espíritu Santo. Y lo tenemos que usar, gente. Para eso Dios nos dio esa presencia tan hermosa y tan poderosa. ¿Sí? Usted puede vencer con eso cualquier cosa. Cualquier cosa. Si alguien se levanta con usted, no tenga miedo, porque Dios está delante de usted, como león rugiente, como varón, para destruir a cualquiera que quiera meterse en su vida. Y esa es la certeza que usted tiene que tener en su corazón. Esa es la certeza, ¿sí?, que usted tiene que tener en el nombre de Jesús. Amén. Por eso Él enseña muchas cosas. El libro de Proverbios es algo tan hermoso. Miren lo que dice, capítulo 13. El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Yo sé que hay muchas personas que se basan en lo que es la teología y todo eso. Y me parece excelente que estudien todo lo que sea. Pero ¿sabe lo que pasa? Que hay cosas que Dios nos va a revelar y hay cosas que Dios no nos va a mostrar. Y muchas veces por buscar información nos confundimos nuestra fe, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso también, gente. Amén. ¿Tenemos que leer la Biblia de Dios? Claro que sí. ¿Buscar información? Claro que sí. Pero siempre hay que agarrar las cosas con pinzas, ¿sí? Como por ejemplo, el libro de Enoc es un libro apócrifo, pero es un libro que se relaciona con el momento de Job, en el momento de Génesis, ¿sí? Cuando fueron creadas las cosas. Y no sabemos, pero hay muchas personas que predican ese libro y todavía es un libro que no existe, no está. ¿Sí? Pudo haber sido, qué sé yo, pudo haber sido.
pero no está en la Biblia. Entonces, hay muchas cosas, gente, muchas cosas que vamos a hablar, que vamos a comunicarnos, porque yo quiero que usted entienda, ¿sí? No es que yo acá me estoy siendo el sabio, porque yo aprendo de usted, y yo incluso escucho prédicas de pastores, ¿sí? Que yo ya los recomendé, que son grandes hombres de Dios, que hablan y incomodan a muchos porque, bueno, hablan la verdad, qué sé yo lo veo así, en mi opinión, ¿no? Pero hay muchos que no, hay muchos que lo juzgan, hay muchos que le dicen hasta demonio, diablo. Y bueno, cada uno con sus cosas, ¿no? Se entendió lo de hoy, gente. Se entendió sobre el tema de los falsos profetas, de probar sus espíritus, ¿sí? De cómo sabemos si es un falso profeta o no. Se entendió en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Por eso quería que esté, porque quiero que aprendan, nada más. Sí, después ustedes ya son personas grandes y sabrán qué hacer y qué no hacer. ¿Querés decir algo más? ¿No? Bueno. ¿Alguien quiere decir algo acá? Lo meto en el vivo. Si no, ya vamos a terminar la reunión, así cada uno va a descansar. Sé que mañana trabajan muchos, ¿sí? Y bueno, vamos a estar haciendo todavía las reuniones de liberación, las vamos a estar haciendo. Yo me acuerdo que habíamos terminado en el primer viernes, después yo me resfrié, me agarró una gripe tremenda, gente, que por eso no estuve haciendo los vivos. Es una gripe que está por todo lado, dolor de garganta, afónico totalmente, gente. Ahora se me escucha más o menos, pero ahí estamos, ¿sí? Una gripe fuerte que agarró a toda la provincia de Buenos Aires, parece. Pero estábamos todos así, con gripe acá en casa, mi casa de mi mamá también. Así que bueno, pero ahora estamos mejor. Vamos a orar, vamos a hacer la última oración para descansar en paz, ¿sí? Señor, gracias por un día, por este día tan hermoso de poder compartir con mis hermanos esta palabra que tú me dijiste que hable para ellos, Señor. Mi Dios, nadie nace sabiendo, Señor. Todo lo aprendemos de ti, mi Padre. Tú nos enseñas día a día a corregirnos y a llevarnos una vida no perfecta, tal vez se puede decir correcta, Señor, porque somos pecadores y siempre vamos a estar al atento al pecar, Señor, porque nuestra carne es débil, Señor. Mi Dios, bendice nuestra casa, nuestra familia, protege a cada uno de ellos mientras se van de la casa y cuando vuelven, Señor. Protege las casas de estas personas de todo robo, hurto, balas perdidas, brujería, hechicería, Señor, envidia y toda persona que se quiera planear y levantar en contra de ellos, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a estas hijas, estos hijos de Dios, Señor. Mi Dios, fortalécelos y gracias, Señor, porque me da siempre esta oportunidad de poder hablar de ti a otros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos hoy sobre lo que eran en esa época los falsos profetas y lo que siguen siendo en estos tiempos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Déjanos descansar en paz, Rey Universo, Señor. Déjanos descansar en paz, oh tú que eres el Rey de todo el universo, Señor. Mi Dios, guárdanos en los sueños para que el mal no pueda atormentarnos a través de nada, Señor. Ayúdanos, Señor, día a día para tomar buenas decisiones. Yo entrego a este pueblo y entrego a todos ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted que está en su casa diga gracias a Dios, ¿sí? En el nombre de Jesús. Nos estamos viendo en el próximo vivo, ¿sí? Yo voy a estar subiendo igual enseñanzas, prédicas, como para que usted busque, ¿sí? Y para que usted también lo relacione en su vida. Amén. Por ahí es una palabra de empuje, de ánimo, de fuerza para usted. Gente, saluda a su familia, ¿sí? Un abrazo grande. Y cuide mucho su vida espiritual. Lea la Biblia, ¿sí? Por favor, léanla en el nombre de Jesús. Amén. Sí, esta es la Biblia NTV, la que me compré hace poco. Como es una Biblia contemporánea, ¿sí? Que habla lo criollo, digamos, ¿no? Como para entender, no habla con palabras vosotros, ¿no? No habla con eso, no como la Reina Valera. Esta está mejor explicada, ¿sí?
Amén. Una forma de decirlo, ¿sí? Así que bueno, gente, un abrazo. Cuídese mucho, cuide a su familia, cuide su casa. Un abrazo grande. Chao, chao, gente. Nos vemos. Adiós.